Bienvenido, Camilo. Bueno, muchas gracias, Josué. Pues realmente les entrego mi más cordial saludo desde Colombia y espero que esta charla de una hora les pueda dar una visión general de lo que representa Power BI en el mundo de los negocios modernos, cómo este tipo de herramientas de data analítica que está, digamos, enmarcada dentro de lo que es una nueva tendencia tecnológica, que es el tema del Big Data, está realmente cambiando la forma y la percepción como las empresas entienden los negocios, ¿no? Si ustedes alcanzan a ver mi primera diapositiva, espero que así sea, estamos hablando del poder de los datos y pongo siempre como referencia Excel y Power BI. Ambas son herramientas de Microsoft. Se complementan totalmente la una a la otra, pero ya vamos a ver mucho más el alcance grandioso pues, que tiene esta herramienta, ¿no? Para todo tipo de personas que realizan o que deben realizar cualquier tipo de analítica de la información desde una perspectiva mucho más potente, mucho más densa, mucho más concreta, mucho más en tiempo real, ¿no? Yo estuve viendo la presentación de Excel y definitivamente sí, Power BI no implica la desaparición de Excel, simplemente es un complemento necesario para los negocios modernos, ¿no? Yo voy a hacer una presentación rápida. Mi nombre es Camilo Dueñas. Yo soy especialista de tecnologías Microsoft y soy trainer certificado Microsoft ya aproximadamente hace unos 15 años. Llevo trabajando con tecnologías Microsoft alrededor de 30 años y pues soy especialista en temas de infraestructuras tecnológicas, de nube como Office 365 Azure, y llevo aproximadamente unos 12 años trabajando en tecnologías de la información de Microsoft como Dynamics CRM, y en los últimos 3, 4 años, que es el tiempo que lleva más o menos Power BI en el mercado, pues también he estado trabajando fuertemente como Power BI, como especialista también de analítica de negocios con Power BI. ¿Sí? He tenido, pues gracias a Dios, realmente la fortuna de visitar muchas naciones por estos temas, incluido pues Costa Rica. Yo ya he estado en Costa Rica anteriormente varias veces. Y entre las cosas que he hecho de mi trabajo, digamos, tanto en temas de infraestructuras Microsoft y temas pues de analítica con Excel, con Dynamics CRM y pues obviamente con Power BI pues he trabajado con algunas empresas en Costa Rica como el Banco Popular y JD Edwards. Correcto. Y aquí una lista en esta diapositiva, pues se puede ver alguna de las empresas con las que he trabajado en estos temas, ¿no? A mí me parece que el tema del análisis de la información, pues, lo considero algo muy apasionante desde mi perspectiva, pero para muchas empresas realmente es una necesidad. De hecho, si usted es una persona, si alguna de las personas que escucha esta charla o posiblemente posteriormente la grabación ya tiene una buena experiencia trabajando pues con Excel y digamos ya trabaja arduamente y duramente pues en las presentaciones, en la creación de gráficas, en la creación de informes estadísticos, pues definitivamente el salto natural debe ser hacia Power BI, ¿no? Creo que eso es importante, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque pues realmente nosotros entendemos, muchas empresas empezaron a utilizar una hoja de cálculo como Excel hace ya 10, 15, 20 años y empezaron a acumular datos, ¿no? Que hoy en día se consideran históricos, los bancos, las entidades de salud, hospitales, clínicas, empresas enfocadas al sector seguros. Los departamentos de recursos humanos han acumulado una gran cantidad de información en todos estos años que han corrido a lo largo de este siglo e inclusive mucho más atrás, pero digamos que con las herramientas tradicionales de análisis de información, pues realmente se hace bastante complicado, ¿no? Poder analizar
estos grandes volúmenes de información y pues obviamente, digamos que desde el punto de vista de lo que es el análisis de la información, pues de alguna forma se tiende a hacer una analítica simplificada, ¿no? Entonces, si yo soy un especialista, soy un gerente de ventas, soy un director de una clínica que necesito conocer información sobre mis pacientes, qué tipo de patologías o qué tipo de situaciones médicas recibo cada día, pues evidentemente es información que se acumula, pero que después necesito que alguien me cree la información. O sea, normalmente en los tiempos que corren con las herramientas tradicionales, pues el análisis de la información se realiza de una forma, digamos, un poco fuera de tiempo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hoy es, no sé, 10, 11 de agosto y posiblemente estoy analizando la información de todo el mes de julio. Y si tengo suerte, pues de repente, si cuento con el personal suficiente, de repente puedo hacer una analítica compleja, larga, dispendiosa, pues con herramientas más tradicionales, no sé, digamos Excel, por ejemplo, ¿no? Eh, que no es una herramienta que va a pasar de moda ni que es una herramienta que se va a acabar porque exista Power BI. Antes, por el contrario, yo creo que Power BI lo que hace es potenciar realmente las bondades que ofrece herramientas como Excel, como Access, como las bases de datos que usan muchas organizaciones. Y es que realmente estamos viviendo una revolución tecnológica, la más acelerada de la historia, que está generando realmente transformaciones. En mi papel como consultor especialista en temas del análisis de la data, es evidente que las empresas que están conscientes de la importancia del análisis de la información están redefiniendo el papel que la información tiene dentro de dichas organizaciones. Muy bien, muchas empresas están incluso haciendo toda una recomposición, toda una reingeniería de la forma como analizan la data, de forma tal que puedan utilizar herramientas que puedan acelerar y permitirme también examinar verdaderamente grandes volúmenes de información y obtener la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, ¿no? De hecho, cuando uno entra, digamos, al mundo de herramientas como Power BI, que ya obviamente más adelante voy a hacer algunas demostraciones y vamos a ver realmente la rapidez con que esta herramienta me puede generar informes estadísticos basados en sets de información o simplemente gráficas de estadísticas. Es evidente que las empresas en un mundo que está cambiando tan constantemente, donde los procesos generalmente tienen una vida útil corta, donde la información tiene una vida útil corta, donde las estructuras que nosotros hemos conocido de una forma como algo estático, semiestáticos, estamos viendo una dinámica que muchas veces supera nuestras capacidades. Es la razón por la cual están emergiendo al mercado nuevos tipos de herramientas de analítica, de información, de creación de informes basadas en datos, ¿no? Eso es importante. De hecho, yo que estoy trabajando con tecnologías pues, informáticas desde los años 80. Yo he tenido la oportunidad de ver todos estos modelos cómo han evolucionado y puedo decir que hasta hace unos 10 años uno podía decir que los procesos eran relativamente estáticos, se trabajaba sobre modelos como digamos como fotografías en el tiempo. Entonces yo tomo una fotografía y posteriormente la analizo. Pero en los tiempos actuales, digamos, entregar información sobre una data que fue analizada, digamos, o que fue creada, por decir algo, hasta el 31 de julio, de repente puede ser que cuando yo ya recibo la data y tomo decisiones, posiblemente ya la decisión está fuera de tiempo, ¿correcto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar, para poder ser más competitivo, para poder ser más inclusivo, ya sea desde el punto de vista de empresa o yo como profesional? Fíjese, como profesional de un área cualquiera, como un profesional de ventas o como un profesional de logística o como un administrador de sector salud o como en mi caso, por ejemplo, que he estado asesorando, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, es cómo lograr
¿cierto? Que yo pueda realmente tomar esos bloques de información que puedo estar, por ejemplo, trayendo de Excel inicialmente y poder hacer analítica en tiempo real y poder generar mis gráficas en tiempo real y poder generar bloques de información y de consulta en tiempo real sobre lo que está sucediendo en este momento para tomar decisiones al instante, ¿no? No tomar decisiones sobre eventos que han sucedido, pues, en tiempos pasados realmente, ¿no? Entonces, todo el tema de Power BI, fíjese, si uno analiza qué significa Power BI, BI significa Business Intelligence o inteligencia de negocios, ¿no? ¿Ok? Son, digamos, son estructuras. De hecho, si de repente algunos de ustedes han tenido la oportunidad, digamos, de alguna forma de escuchar ese término Business Intelligence o inteligencia de negocios, pues uno siempre de alguna forma lo asocia a los departamentos de tecnología, a los especialistas de base de datos. Pero en los tiempos que corren y según como se están estableciendo las nuevas tendencias tecnológicas y las nuevas tendencias eh, digamos, del manejo de la información, nosotros, cada uno de nosotros, debe convertirse en un potencial especialista de inteligencia de negocios. Ya no va a ser exclusivamente una tarea que desarrollan los especialistas de base de datos, sino que según como las grandes empresas del mundo lo están estructurando, en un futuro no muy lejano, de hecho ya ese futuro está aquí, ya las empresas están empezando a buscar personas, ¿cierto? Que se han graduado en ingeniería industrial, que se han graduado en análisis financiero, que son contadores, que son especialistas en logística, que son especialistas en el sector médico, ya deberían, en lo posible, deberían incluir dentro de su currículum o dentro de su hoja de vida profesional, tener capacidades hacer analítica basada en inteligencia de negocios. Obviamente, no se espera que sean expertos en SQL, no se espera que sean expertos en Oracle o bases de datos similares, pero seguramente muchos de ustedes seguramente van a tener algún tipo de experiencia básica o superlativa en temas como Microsoft Excel, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros llevamos todos estos temas de ser capaces de hacer analítica y ser capaces de hacer análisis de la información para mejorar y optimizar las decisiones y el desempeño, ¿cierto? Ya tenemos capacidades BI, capacidades de inteligencia de toma de decisiones, ¿no? Para mejorar, pues, la toma de decisiones de las organizaciones, ¿correcto? Entonces, fíjese que yo particularmente me encuentro regularmente con situaciones en las cuales las empresas tienen mucha información que puede ser útil para la toma de decisiones, pero como es tanta la información que deben analizar, entonces prefieren simplemente no hacerlo, prefieren simplemente concentrarse en su ciclo de ventas de lo que va corrido el año 2018 y eventualmente quizás hacer alguna comparativa con el año 2017, que podría ser año a año. Ya cuando uno aprende a usar herramientas como Power BI, como les voy a mostrar acá inicialmente, ¿cierto? Yo ya empiezo a trabajar en un modelo que de alguna forma me permite ser más proactivo y generar bloques de información y generar bloques de conocimiento mucho más expeditos de los que lo podría hacer pues con un Excel o algo similar. Muy bien, pero si vemos aquí, por ejemplo, que yo estoy creando un conjunto de gráficas, ¿correcto? Basadas en información, realmente esta información yo la estoy tomando de Excel. Esta información no la estoy generando directamente en Power BI porque la función de Power BI inicialmente no es ser una hoja de cálculo, sino ser un generador, un potente generador de reportes, un potente generador de visualización, aunque también tiene poderosas características de cálculo, ¿no? Pero no bajo la técnica o bajo la estructura de lo que podría ser un Excel, obviamente, ¿no? ¿Sí? Cada una de estas herramientas, como les decía al principio, se complementan, más no se repelen entre sí. Cada una es necesaria. Más sin embargo, cuando hablamos de Power BI, no solamente vamos a tener eventualmente la capacidad de conectarnos a fuente de datos como Excel, ya les voy a mostrar rápidamente cómo se hace, sino que el profesional del futuro, sin importar qué tipo de profesión tiene, debe tener la capacidad
de poder conectarse a fuentes de datos en las páginas web, conectarse directamente a fuentes de datos en bases de datos, porque eso es lo que el mercado está dirigiendo, ¿correcto? Entonces, realmente yo digo que hoy en día virtualmente quizás puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero yo les puedo garantizar que en muy poco tiempo ya está sucediendo mucho aquí en Colombia. Y seguramente ya estos temas van a ir arropando todo pues, el continente latinoamericano. Este es un tema que ya está muy desarrollado en Norteamérica, en Europa y en muchas naciones asiáticas. Va a ser tan necesario aprender Excel como tan necesario aprender Power BI, ¿correcto? Digamos, por ejemplo, que la tasa de velocidad con la que yo puedo crear mis gráficas y mis estadísticas como las que vemos en esta pantalla, digamos, comparándolos con Excel, es un 80 o un 90% mucho más rápido de lo que puedo hacerlo con un Excel, ¿sí? Yo le digo a una persona, dame tus datos, ¿cierto? Y vamos a hacer simplemente una carga. Mientras de un conjunto de datos, como los que tenemos, por ejemplo, en esta tabla que me traje de Excel, ¿correcto? Yo puedo calcular rápidamente unos bloques de información. Yo puedo hacerte 20, 30 gráficas en menos de una hora. Posiblemente a ti hacer ese mismo conjunto de gráficas quizás te pueda tomar 2 o 3 días de información, ¿correcto? Aquí no solamente una de las grandes ventajas que me ofrece Power BI no solamente es la capacidad, digamos, de extraer bloques de información desde una hoja de cálculo, sino que también podría incluso combinar múltiples hojas de cálculo y hacer análisis aún mucho más complejos de lo que podría hacerlo con una herramienta más tradicional como Microsoft Excel, ¿no? De hecho, la mayoría de mis clientes o la mayoría de nuestros clientes que han empezado analizando pequeños bloques de información, por lo general empiezan analizando 50, 100, 200 filas de información, pero a medida que van avanzando en el entendimiento y en el conocimiento de esta herramienta, pues evidentemente su capacidad de analítica les permite ya no, inclusive en algunos casos digamos, anteriormente analizaban las ventas semana a semana, mes a mes, bimestre a bimestre. Ahora pueden hacer una analítica de las ventas día a día, ¿no? E inclusive ya ni siquiera se toman la molestia de tomar muchas hojas de cálculo y repartirlas por enero, febrero, marzo, abril, sino que de una vez toman una sola hoja de cálculo y ¡fum! Van directo, ¿cierto? Entonces pueden hacer una analítica de la información, presentaciones, gráficas mucho más poderosas, con mucha mejor analítica, ¿sí? Ser capaces de detectar situaciones que de repente en un análisis mes a mes no se descubre, ¿correcto? Pero que con análisis cuantitativos y cualitativos, día a día, mes a mes. Yo tengo casos de empresas que inclusive ya están haciendo la analítica día a día de los últimos 2 años, que eso puede representarles perfectamente 15, 20 mil filas de información. Pero como realmente aquí lo que importa no es ver una inmensa cantidad de filas, sino lo que importa es lo que representa cada una, como podemos ver aquí a la derecha, cada uno de estos valores de columna, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? O sea, ya no necesitan ni siquiera tener una visual real de las filas y las columnas, sino saber cómo combinar estos elementos para crear estas poderosas mecanismos de información. Fíjense que aquí, porque de hecho, la base fundamental para los que son expertos en Excel, la base fundamental de Power BI es las poderosas herramientas de analítica que tiene Microsoft Excel como Power Pivot, Power Query, Power Map, ¿cierto? Este tipo de herramientas, pues, ¿por qué o fueron trasladadas a una nueva herramienta que se llama Power BI, ¿correcto? Esencialmente porque el mismo motor de Excel ya simplemente no podía llegar hasta un cierto nivel. En cambio, ya con Power BI, Microsoft rehace todo el motor, trabaja sobre la misma base de estas herramientas y estructuralmente lo que hace es generar un motor de análisis mucho más poderoso, mucho más eficiente. ¿Ok? Entonces, miren aquí, por ejemplo, fíjense que aquí, por ejemplo, este cliente que vemos aquí en esta es un cliente que inicialmente tiene una hoja de cálculo donde hace una rápida analítica de las ventas por segmento empresarial, pymes, distribuidores, gobierno,
en diferentes ciudades de Colombia, segmentado por zonas geográficas, la zona norte de Bogotá, la zona sur de Bogotá, la zona este, la zona oeste, el tipo de autos que él vende, cuántas unidades ha vendido en cada sitio, el valor promedio de cada unidad y los años, ¿no? Aquí, por ejemplo, está haciendo una analítica de los años 2014 y 2015. Y miren aquí, por ejemplo, cómo yo voy a hacer primero una demostración rápidamente y voy a mostrarle cada uno de los elementos que componen quizás un análisis rápido, pero muy eficiente de Power BI. Y yo después voy a hacer rápidamente unas demostraciones como yo las hago y cómo Power BI virtualmente, teniendo un motor de inteligencia artificial, inteligencia artificial es capaz, digamos, de alguna forma de cruzar los elementos y darme la información rápidamente. Fíjense que aquí, por ejemplo, yo tengo en esta tabla que vemos acá, tengo unidades vendidas aquí por segmento, ¿no? Puede ser que, espero que lo alcancen a leer, pero aquí en la parte inferior dice unidades vendidas por segmento. Aquí en este caso, ¿qué está haciendo? Aquí lo que está haciendo es dándome, digamos, seleccionándome dos columnas de la tabla que les mostré anteriormente y él inmediatamente crea una gráfica. Si yo, por ejemplo, aquí, como ven, yo puedo crear rápidamente y yo le puedo decir, bueno, dame una gráfica de las unidades vendidas por segmento. Miren cómo yo inmediatamente obtengo una gráfica y él automáticamente me genera la información que yo necesito, que la puedo trabajar en diferentes tipos de gráficas, ¿correcto? Inclusive la podría trabajar como data. ¿Sí? Aquí vemos, voy a tratar rápidamente de tomar esta información y voy a tratar de darle rápidamente un tamaño un poco más leíble, ¿no? Wow, Veamos. Camilo, eso está súper, súper interesante. La velocidad con la que construye la información, eso está impresionante. Sí, sí, esta herramienta realmente me ofrece, mira, aquí yo por ejemplo puedo mirar a ver acá cómo yo puedo cambiar rápidamente la visual de la información, ¿cierto? Desde diferentes perspectivas, yo la quiero ver como data, yo lo quiero ver como una gráfica, yo lo quiero ver como una torta, inmediatamente puedo cambiar rápidamente los elementos, pero fíjese que por ejemplo yo acá, entonces digo, quisiera también tener la información de unidades vendidas por tipo de auto. Entonces simplemente lo que yo hago aquí es crear rápidamente una gráfica donde me dice yo quiero tener la información de unidades vendidas, que aparentemente no me genera nada, hasta que yo selecciono un segundo elemento de mi tabla, que sería en este caso por tipo de auto. ¿Ok? Fíjense que aquí tengo rápidamente la información. Entonces uno dice, bueno, fíjate cómo yo en menos de 30 segundos creé un montón de gráficas, pero vamos a ver algo mucho más interesante. Si ustedes miran esta gráfica que tiene cuatro elementos, ¿sí? En este caso tenemos 4 tipos de automóviles: sedán, bus, camioneta y deportivo. Pero aquí lo tengo por segmento. Entonces, por ejemplo, tú me preguntas a mí, bueno, y yo podría, por ejemplo, aquí colocar una gráfica nueva y yo podría colocar simplemente una opción que me diga el valor y le asigno un valor al visualizador. Este visualizador, vamos a ver, me lo está dando como que dice 1.000.000, vamos a tratar de convertirlo en algo más entendible y vamos a decirle que me lo muestre en un formato. Entonces, estas ventas, aunque no se ve perfecto, pero aquí dice que estas ventas representan $1.231.900, ¿correcto? Entonces, miren aquí, por ejemplo, si yo estoy haciendo una presentación, de hecho, una de las grandes ventajas que tiene trabajar con una herramienta como Power BI es la capacidad de que yo no tengo que hacer el informe, pasarme 3 o 4 días, incluida 4 trasnochadas, o perder el fin de semana con mi familia porque me toca hacer el informe que me toca presentar el lunes. Es que yo puedo hacer un informe básico y yo puedo complementar ese informe durante el tiempo de la presentación, lo cual me permite ser mucho más dinámico en mis presentaciones. Mire que mientras yo estaba hablando ya hice 3 valores de gráficas. Entonces, de repente mi jefe me pregunta, oye, ¿cómo nos fue con la línea de los automóviles tipo sedán? Entonces yo, por ejemplo, selecciono la línea de automóviles tipo sedán y automáticamente fíjese que todos los valores cambiaron, ¿correcto? Entonces resulta, aquí, por ejemplo, quizás no lo entienda tan bien, pero aquí dice, por ejemplo, que los distribuidores, fíjese que ahí dice segmento distribuidores, me compraron 580 sedanes que representan el 20.68% de mis ventas totales, ¿ok? Y de las 580 unidades vendidas del sector distribuidores, 145 son automóviles tipo sedán, ¿ok? Podría cambiar rápidamente esta gráfica, si se me hace un poco difícil de entenderla, pongo en modo gráfica,
Fíjate cómo aquí automáticamente, mire, aquí está el tipo de automóvil y el sector que lo compra. Entonces, aquí, por ejemplo, y el valor que representa. Este es el valor total de mis ventas para los años 2014 y 2015. Yo podría inclusive crear aquí rápidamente, a ver si lo puedo hacer sin equivocarme, crear una estructura que me muestre el año exclusivamente y le puedo decir que me lo muestre en modo filtro para que me muestre los años. Y aquí tenemos años 2014 y 2015, lo como pueden ver en esta parte. ¿Sí? Es simplemente saber combinar los elementos de la tabla con los visualizadores y saber jugar con los filtros y con la forma de organizar la información. Entonces yo, por ejemplo, fíjese que yo entre el año 2014 y el año 2015 vendí 1.231.900 dólares, pero, por ejemplo, si yo marco, selecciono exclusivamente, vamos a ver si esta cosa me lo permite, aquí vamos a cambiar un poco aquí la visualización a lista, vamos a ver acá, perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, ¿cómo fueron las ventas en el año 2014? Las ventas en el año 2014 representaron 319.000 dólares y las ventas en el año 2015 representaron 912.900 dólares. Y miren aquí, por ejemplo, si yo miro acá, por ejemplo, yo digo, bueno, en el año, en la suma de los 2 años, vendí en total 785 sedanes, ¿ok? Pero si yo me voy exclusivamente al año 2014, bien como inmediatamente me dice que solo en el año 2014 vendí 430 unidades de tipo sedán. ¿Ok? ¿Cómo lo ven hasta ahí, señores? Impresionante, impresionante. De esto le abre uno la mente un montón para decir, wow, hay miles de empresas que hoy en día están utilizando muchas herramientas que le generan datos, pero Power BI los ayuda a interpretarlos de una manera correcta y rápida. Claro. Vemos, por ejemplo, análisis de mercadeo, ¿verdad? Sí. Cuántas ventas se hicieron por país, por distribución, por todo ese tipo de cosas, que eso es una información vital para todas las empresas. Claro. Pero el poder interpretarlo así, eso yo nunca lo había visto en una reunión. O sea, ya usted lleva el informe así como es, y si usted le hace una pregunta que no está en el informe, listo. No, mira, se la traigo después. averiguarte, ahí te digo, o sea, eso está impresionante. Y aquí ya estamos viendo que hay mucho negocio en esto. Claro. Lo que pasa, normalmente cuando yo trabajo como consultor en temas de analítica, evidentemente para que todo esto tenga sentido, no simplemente se trata de hacer unas gráficas muy poderosas, muy vistosas y muy rápidas, sino que también tiene un fuerte componente teórico, donde la gente tiene que empezar a entender qué significa analizar data, el valor de los datos, entender el tema de la gobernanza de los datos, cómo las organizaciones generalmente alrededor de todos estos elementos generan pues también toda una cultura de la información, cultura de la data, que va a ser es una de las tendencias fuertes de las empresas, pero que para la próxima década definitivamente va a ser un valor obligatorio, ¿no? Inevitablemente. Aquí, por ejemplo, sigamos avanzando un poco en todos estos elementos. Fíjese que el tema es que, claro, obviamente uno no se va a volver experto. Yo, por ejemplo, aquí no voy a meter la parte matemática porque el factor tiempo es limitado. Yo puedo, toda esta información, yo la puedo publicar en la nube, yo se la puedo enviar a mis clientes, ¿sí? Para que ellos puedan ver, por ejemplo, cómo ha sido mire, usted ha comprado esto, usted ha vendido esto, usted ha sido así, usted ha sido asado. Y, digamos, enviando solamente lo que aparece en el lienzo blanco, ¿no? Sin que la persona tenga acceso a los datos, sino simplemente ya la información, digamos, de alguna forma la información ya consumida, ¿no? Ya estructurada, pues, para la necesidad del cliente, ¿cierto? Yo puedo analizar 50 líneas y hacer 1000 cosas, o puedo analizar 500.000. Tenemos clientes que están haciendo analítica de aproximadamente más de 10 millones de líneas de información con Power BI, y lo que antes normalmente metiendo un ejército de personas podía tomar un mes, ahora lo pueden hacer, lo están haciendo realmente en una semana, ¿no? ¿Correcto? Partiendo de una base, ¿no? Por eso el marco teórico es tan relevante, porque realmente los datos hoy en día tienen diferentes estructuras. Ojo con esto, cuando yo estoy hablando de Power BI, yo estoy haciendo, en este momento inclusive ya la data yo ya la traje, yo les voy a tratar de hacer rápidamente una demo de cómo más o menos podría yo traerme una data de Excel, por ejemplo, y convertirla rápidamente en una fuente de información. Pero hoy en día, cuando nosotros hablamos de Big Data,
cuando hablamos de herramientas como Power BI o similares, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de Tableau, estamos hablando de herramientas como ClickView, estamos hablando de herramientas como SPSS, son las nuevas herramientas analíticas, pero esas herramientas analíticas no son para los departamentos de TI, son herramientas analíticas para los gerentes financieros, son herramientas analíticas para los administradores de organizaciones, ya sea públicas, sector salud, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjate cómo se habla justamente de cómo la revolución de los datos afecta, ¿no? a las organizaciones por volumen, ¿cierto? La cantidad de información que las organizaciones tienen represada y que no saben cómo analizar con los mecanismos modernos, la velocidad con que esta data está en movimiento. Si usted, por ejemplo, le tocara analizar la data por ejemplo, de los clientes de un Walmart, pues es la locura, ¿no? ¿Cierto? La data en muchas formas, o sea, yo no solamente puedo hacer analítica de data de un Excel, podría como cualquier gerente de un departamento conectarme a un Access, a una fuente de información en páginas web. Supongamos, por ejemplo, que el gobierno de Costa Rica emite todos los días un informe sobre, por ejemplo, los niveles del costo de la vida, ¿correcto? Y ellos publican su tabla en internet. Yo podría conectarme a esa tabla y estar constantemente en tiempo real alimentado día a día sobre cómo está fluctuando los temas por ejemplo, de la inflación en mi país. Entonces, también podría eventualmente a través de Power BI conectarme, y aquí yo lo puedo ver, fíjese, aunque el punto de partida de Power BI es un Excel, yo puedo conectarme a muchas fuentes de datos y eso implica que no necesariamente que yo necesite conectarme a todas, pero eso implica que de alguna forma yo necesito tener la capacidad o en mi organización debe haber un cambio cultural sobre lo que significa la data, porque la data está en muchas partes, pero yo pues por lo general solo me sé conectar en Excel, más eso no implica que yo no me pueda conectar, mire, a todas las fuentes de información que genera. Y recordemos que Power BI es una herramienta para usuario final, no es una herramienta para el departamento de TI de las organizaciones o el departamento de sistemas. Nosotros, por ejemplo, si dentro de una organización, por ejemplo, tienen productos tan potentes como SAP, ¿sí? Yo puedo conectarme directamente a las bases de datos de SAP y extraer la información, porque mucha gente, por ejemplo, se queja de que SAP tiene algunas limitaciones en la forma como crear los reportes. Y Microsoft te dice, bueno, mira, tengo Power BI, yo te puedo ayudar con eso, ¿correcto? De repente la información, yo puedo conectarme a fuentes de información o listas que yo haya creado en SharePoint, que yo haya creado, puedo conectarme a mis bases de datos de directorio activo, puedo conectarme a mis herramientas de CRM de terceros como Salesforce, por ejemplo. Tú sabes que muchas empresas hoy en día, por ejemplo, que montan sus páginas web, contratan a Google para que les haga la analítica de cómo es el comportamiento de su página web y obviamente Google entrega esa información, pero generalmente lo que hace es entregar información en tablas largas, tipo Excel, con mucha información, quién entró, qué hizo, qué no hizo, pero si yo pudiera conectarme también a esas fuentes de información directamente o las tablas que genera Google, yo podría hacer un mejor analítica de cómo yo puedo encontrar, ¿sí? Como dijo alguien alguna vez por ahí, Power BI te da las respuestas a preguntas que tú no te hiciste. Es interesante, ¿no? El concepto, ¿correcto? Pero conectarse, digamos que si lo hacemos desde una fase básica, ¿cierto? Yo puedo decir, oiga, yo necesito extraer información de una base, de una tabla que yo tengo, de una hoja de cálculo que yo tengo en Excel. Miren que aparentemente el proceso es muy sencillo. Sí, fíjense que él establece, miren lo interesante de esto, él establece una conexión con la hoja de cálculo. Fíjense que aquí detecta una serie de hojas de cálculo y yo puedo visualizar la información que yo quiero analizar. Digo, esa es la que me interesa, la selecciono y simplemente le digo que me haga una carga. Yo podría, obvio, por eso les decía, uno no aprende Power BI en 20 horas, 24 horas, pero una vez que uno inicia este proceso y una vez que las empresas han entrado en el proceso de la analítica de este tipo de herramientas, difícilmente se salen de acá, ¿no? Y definitivamente, así como en cada escritorio hay un Excel, eventualmente en cada escritorio habrá una herramienta de analítica como Power BI. Fíjense que aquí yo ya estoy mirando la información que yo estoy analizando y aquí ya empiezo a hacer rápidamente
la analítica. Claro, ya en un curso más formal, pues ya uno entiende un poco, aprende a leer. De hecho, una de las características principales de Power BI, que tiene muy relevantes en la nube y que se está desarrollando en la versión de Power BI Desktop, es la posibilidad de que yo inclusive pueda hacerle preguntas a Power BI, ¿no? En este momento no tengo un plan específico para hacer preguntas, pero se puede hacer. Dame el nivel de ventas por año, o sea, pues obviamente por algún nombre de columna. Aparte de eso, pues evidentemente, como cuando yo puedo hacer estos análisis en grandes volúmenes, pues sí, me toca rehacer mucho de la forma como yo administro la información de mis organizaciones. Miren aquí, por ejemplo, ya me trajo la tabla y una de las ventajas que tiene, aquí me está mostrando ya la información de la tabla, una de las ventajas, miren que aquí, por ejemplo, aquí este cliente, que es el mismo que yo le estaba mostrando en la presentación anterior, él hacía un análisis aproximado de unas 200, 300 líneas por año y ya es capaz de analizar, en este caso, miren, 1536 filas y como le digo, a medida que aumenta y que se percibe la potencia de análisis de un tipo de herramienta de estas, pues definitivamente los clientes agregan cada vez más información para analizar porque ya el tiempo no es una limitante. Y entonces el cliente se sienta acá y bueno, igual, mira, dependiendo uno simplemente lo que hace, entonces unidades vendidas por año, vamos a decirle aquí unidades vendidas por ciudad y rápidamente necesito ver la gráfica de las unidades vendidas por segmento y rápidamente necesito ver la capacidad de las unidades vendidas por tipo de auto y así sucesivamente, ¿no? Y entonces miren aquí, por ejemplo, y entonces yo quiero ver, por ejemplo, las unidades vendidas que me representa esos números, ¿cierto? Aquí dice que he vendido tantas unidades, entonces rápidamente, obviamente yo lo puedo hacer rápido porque ya domino el tema, pero pues es la idea, pues simplemente se basa en el aprendizaje, igual que Excel. Nadie puede decir que se volvió experto en Excel pues en un curso de 20 horas. Pero la idea es como ir generando todo un elemento que nos permita, ¿cierto? Crear toda una estructura y definitivamente sí, aquí es evidente que una persona después que ha conocido este tipo de herramientas dice, yo tengo que trabajar con esa herramienta y usar el Excel para toda la parte relacionada con el tema de cálculos y con todo el tema y concentrarme en la parte analítica en herramientas como Power BI. Miren aquí, una de las ventajas que tiene el Power BI de escritorio, el que estoy utilizando yo en este momento, ¿sí? Es que estructuralmente es gratuito, o sea que una de las grandes ventajas de entrenamiento y capacitación, incluso para las empresas, es que lo pueden instalar en cada uno de los escritorios sin tener que pagar licencia. Microsoft lo ofrece totalmente gratuito. Ya cuando yo necesito crear todo un marco colaborativo, por ejemplo, hacer esta presentación, mandar la gerencia, pues yo podría mandar el archivo PBIX que genera o podría compartir en la nube. Ya en la nube sí tiene un costo específico. Pero aquí se da una curiosa característica y es el hecho de que la mayoría de las empresas que tienen Office 365, normalmente con un plan E3, ya tienen Power BI. O sea, que realmente si tuvieran ya Power BI con Office 365, ya tampoco tendrían que pagar la licencia de uso en la nube. Miren aquí, fíjense, como yo les decía, miren cómo mientras voy hablando, voy haciendo mis gráficas rápidamente, no tengo que concentrarme en casi nada, no tengo que marcar nada, no tengo que hacer filtros, no tengo que hacer absolutamente nada. Miren aquí, por ejemplo, digo unidades vendidas. Aquí, por ejemplo, puedo colocar segmento, jalar segmento. Miren que aquí dice, bueno, me da el segmento por tipos de clientes. Y aquí rápidamente voy a subir rápidamente el tamaño de la valores, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí en tamaño, ¿ok? Y miren aquí, por ejemplo, cómo yo puedo mezclar rápidamente entre datos y gráficas y cada uno me retroalimenta de una forma diferente. Aquí tenemos segmento, aquí por ejemplo podemos poner aquí el tipo de auto, convertirlo también en un valor, rápidamente movernos hacia el elemento de valores, decirlo que me lo dé una letra un poco más grande. Yo puedo hacer mil cosas con esto, créanme que puedo hacer mil cosas con esto, ¿cierto? Entonces miren cómo yo puedo inclusive hacer algo que difícilmente yo pueda hacer en Excel, que es mezclar data con gráficas y utilizar los mismos tipos de data y una y otra vez desde diferentes perspectivas. Sí, porque yo, por ejemplo, si aquí me preguntan rápidamente, oye, ¿cuántas unidades vendí? ¿Cuántos buses he vendido? Sí, miren cómo me dice, has vendido
29.616 unidades y automáticamente, si vemos en las gráficas, automáticamente también me genera las estadísticas. Aquí me dice buses, ¿cierto? Mire, 29.616. En Cali se vendieron 13.400. En Medellín se vendieron 6.000. En Bucaramanga se vendieron 6.096. Y en Bogotá se vendieron 4.080. Pero resulta que de esas unidades vendidas, en este caso el bus, el sector empresarial me compró de esas 29.000, el sector empresarial me vendió 7.600, me compró el sector gobierno, me compró 8.400, el sector pymes me compró 6.096 y el sector distribuidores me compró 7.440. Fíjese cómo yo con unos pequeños cruces de información obtengo más información en menos tiempo, lo que podría hacerlo infinitamente con un Excel. ¿Alguna inquietud por ahí? Wow, wow, definitivamente, Camilo, eso es lo que puedo decir. Qué velocidad con la que se generan los datos. Esto le abre a uno la mente de una manera increíble. De verdad que te felicito. La charla ha estado buenísima. Y recuerden, gente, Muchas recuerden gracias. ahí Fernando, Francisco, Gabriel, José Andrés, Joseph, Carmen, pueden hacer sus consultas por medio del chat o pueden también habilitarse el micrófono porque esto está impresionante. Ok. Miren aquí, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo. Este es un cliente de una gran empresa del sector tecnología a nivel mundial. Fíjense que aquí, por ejemplo, estoy manejando información de mis vendedores y como ustedes se dan cuenta, aquí yo no tengo ninguna gráfica, simplemente tengo datos. Tengo el nombre, el responsable de ventas, que lo tengo aquí y acá, cuánto de lo que él ha vendido me representa en porcentaje, pero también automáticamente cuánto representa en dinero. ¿Sí lo pueden ver bien? Sí, sí se ve bien. Ok, cierto. Aquí tenemos el número de parte y cuántas piezas se han vendido de cada número de parte y las ciudades. Por ejemplo, yo podría aquí seleccionar rápidamente la ciudad de Barranquilla y miren toda la información que me dispara inmediatamente. Me está diciendo que estos son los vendedores de Barranquilla, de su 100%, cuánto ha vendido cada uno. Fíjese que esto automáticamente calcula y recalcula todos los procesos. Y aquí yo puedo ver rápidamente cuánto ha representado eso en dinero. Por ejemplo, en el caso de Cindy Vanegas, aquí la tenemos. Aquí me dice que ella ha vendido 647 millones de pesos. Por ejemplo, Buendía Castro Billy, que ha vendido 57.67% de las ventas. Él ha vendido 29 millones. O sea, fíjese cómo la información se cruza y se recruza una y otra vez y yo no tengo que hacer casi nada. Simplemente lo que pasa es que obvio, cuando uno de entrada pareciera ser algo muy sencillo, pero como suele suceder siempre, la gente viene a una de estas presentaciones, ve la cuestión rápida y va y lo intenta hacer y dice, no, yo lo intento y no me sale nada. Claro, tienes que entender cómo la data, cómo se cruza la data, saber interpretar. Si ustedes miran aquí no tengo mucho, pero fíjense que al lado de cada columna en algunos casos hay algunos símbolos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estos simbolitos representan algo, entonces tú no puedes cruzar una cosa con la otra sin saber. Por ejemplo, aquí vemos una lista inmensa de artículos, entonces el cliente al cual yo le hice este análisis, pues él sabrá qué significa ese artículo, pero por ejemplo aquí me dice, oiga, yo vendí de este artículo 17 piezas, pero yo quiero saber quién vendió estas piezas, entonces yo marco el artículo, inmediatamente me dice que esos artículos los vendieron estas personas y que representaron en montos y que esos artículos se vendieron en estas ciudades, ¿correcto? O yo puedo saber, por ejemplo, cómo le ha ido a, por ejemplo, vamos a buscar aquí, por ejemplo, entre mi lista, esta persona, quién es González Corcia Heidi Paola. Entonces ella automáticamente me dice, esta persona ha vendido 93 millones, tiene su sede entre Bogotá y Cota y ha vendido ella ha vendido en total 73 partes de este producto, ¿cierto? O sea, sí vamos agarrando la idea, ¿cierto? ¿Ok? Llevar esto a la realidad, pues es todo un proceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo ver el importe de lo vendido, pero yo eventualmente creo que le podría decir, vamos a ver acá, creo que aquí aquí lo que le estoy diciendo es muéstrame la información separada temporalmente o vuélveme a mi estructura normal, o yo de repente aquí yo le podría decir por acá que me mostrara esto como, vamos a ver acá, ¿sí? Directamente como valor económico. Vamos a ver si lo puedo hacer.
Importe. Muéstrame el valor sin calcular. Ok, aquí está. Fíjense cómo yo puedo calcular, va a pasar de porcentajes a valores numéricos con hacer unos simples toques del mouse, ¿no? Sabiendo, como se dice, sabiendo dónde darle botón derecho del mouse, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, tenemos lo mismo, pero ya aquí ya lo estoy graficando por piezas. Mire, fíjense aquí, por ejemplo, tengo todos los números de partes de que vende esta empresa, pero fíjense que es un número considerablemente grande. Lo interesante es que cuando estábamos haciendo todos estos ejercicios de entrenamiento y estábamos haciendo, digamos, todos estos elementos para construir, de repente ellos descubrieron cosas que nunca habían sido capaces de ver, por ejemplo, en Excel. Y simplemente estábamos en un proceso de entrenamiento consultoría con este cliente. Miren aquí, por ejemplo, me estaba mostrando que el total de las ventas fueron para Colombia fueron aproximadamente 1.161 millones de pesos, ¿correcto? Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, bueno, ¿cómo le fue a Bogotá? ¿Cuánto representa Bogotá dentro de esos 1.661 millones? Entonces, fíjese, Bogotá es prácticamente el 50% de las ventas, pero inmediatamente también aquí me dice cómo se han distribuido esas ventas y aquí puedo ver rápidamente cuál es el artículo o el número de piezas que más se vende, ¿no? ¿Correcto? ¿Cierto? En este caso estamos viendo que el artículo 871177 se han vendido 117 partes, pero el artículo número 8840668 es el que más ha representado dinero. Entonces, fíjense, ellos decían, nosotros nunca habíamos hecho esos cruces y a veces uno tiene la idea de que lo que más vende es lo que más produce dinero y no necesariamente ocurra en esa proporción. Muy bien, entonces fíjate, ¿por qué aquí? Porque aquí tengo la información, la cantidad vendida por artículo, pero el monto económico vendido por artículo, ¿no? Y lo hago muy rápidamente. Incluso yo podría decir, bueno, por ejemplo, a Casillas, fíjese, es pequeñito, fíjese, es una ciudad pequeña de Colombia, apenas se han vendido 3 componentes que han representado una cierta cantidad de dinero. Aquí me dice que solamente se han vendido 3 números de artículo, ¿sí? Y que a Casillas representa apenas ventas por 5.206.000 pesos. Correcto, pero si yo, por ejemplo, digo, no, bueno, yo quisiera ver a Casillas con Agua Azul y Armenia, ¿correcto? ¿Por qué viene esto? Porque puedo hacer un comparativo, ¿no? ¿Cierto? Puedo hacer un comparativo, en este caso, no estoy haciendo un comparativo porque no tengo las ciudades por gráficas, pero, por ejemplo, vamos a ver si tengo por aquí algo, vamos a ver aquí en la página 3, tengo un conjunto de gráficas, mire, por ciudades. Si se dan cuenta, aquí están todas las ciudades, aquí está también el nombre de la ciudad, aquí ya no me estoy concentrando tanto, aunque aquí sí lo tengo, estoy mezclando varios valores. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo, bueno, mira, quisiera saber cómo ha sido una comparativa de las ventas de Bogotá contra las ventas de Medellín, ¿cierto? Que esto a veces es muy importante Camilo, por dentro de acá los... tenemos una pregunta de Fernando que dice que si Microsoft Power BI se puede integrar o usar, por ejemplo, con Azure o SQL Server. Totalmente. De hecho, aquí donde yo les estaba mostrando a ustedes, cuando se dice aquí donde yo hago la captura de data, de todas estas fuentes de información, yo puedo extraer data. Ya les voy a hacer un rápidamente antes de terminar la presentación. Miren, aquí yo puedo conectarme contra SQL, contra Oracle, contra IBM DB2, contra Postgres, contra MySQL, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, claro, los tipos de conexión varían, porque si yo, por ejemplo, le digo, yo necesito conectarme contra una base de datos de SQL, vamos a poner aquí bases de datos y buscamos aquí, por ejemplo, SQL Server Database, ¿ok? Aquí ya entran en juego otros valores, ¿no? Por ejemplo, ya aquí yo ya necesito conocer, fíjense que aquí ya no me va a decir, por ejemplo, el nombre del servidor y la base de datos, ¿no? En este caso, el servidor, bueno, es que no tengo aquí la información a la base. Este equipo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sí. No me No, qué acuerdo. impresionante, impresionante también que se conecte con Azure, ¿verdad? Ahí, Se Fernando. puede conectar con Azure, claro. Sí, Aquí vemos. Obviamente había hecho una presentación muy simple, ¿no? Porque una cosa esta me puedo pasar horas hablando y nunca terminar, ¿no? no, Pero para si eso está el miramos curso, acá, Camilo, para que lleven el curso sí, contigo. claro. Aquí vemos. Lo que pasa, aquí por eso, cuando nosotros conversamos hace un mes por ahí, yo te decía que esto tiene otros lineamientos, otras características, ¿no? ¿Cierto? Normalmente en los casos que yo he hecho aquí en Colombia y he hecho en Panamá y en algunos países como en Chile y en Argentina, normalmente pues yo doy capacitaciones abiertas y también ya generalmente los clientes ya piden
Aquí vemos, mira, ¿ves? Aquí vemos que yo me puedo conectar a Azure Database, Data Warehouse, Analysis Services, todo esto es nube. De hecho, aquí sí vemos servicios online, miren, todos estos son servicios que se ofrecen en la nube, ¿correcto? O sea, que yo me puedo conectar a múltiples fuentes de datos en la nube, no solamente bases de datos, sino páginas web, MailChimp, hay muchas empresas que usan MailChimp para correo masivo, hay empresas que tienen otros productos como Facebook. Yo podría eventualmente conectarme a Facebook sabiendo cómo hacerlo y extraer data de Facebook para hacer analítica. Muy bien, y Microsoft pues cada día va agregando, cada cierto tiempo va agregando más fuentes de información en la nube. Fíjense que todo esto que hice beta son productos que Microsoft ha incorporado recientemente. En este momento el número de fuentes de información a las cuales yo me puedo conectar creo que supera largamente la centena. Mira, aquí tenemos todas las fuentes a las cuales yo me puedo conectar en Azure, ¿correcto? Sin ningún problema. Miren aquí, por ejemplo, yo voy a hacer aquí, voy a intentar, ¿no? O sea, no les prometo que voy a obtener un éxito total, como diría algo, un fracaso con rotundo éxito. Me voy a conectar, por ejemplo, a Wikipedia. Vamos a ver si lo puedo hacer. Wikipedia, ¿cierto? Me voy a conectar a Wikipedia. Y esto es muy útil para muchas organizaciones. Yo lo voy a hacer un poquito más sencillo. Voy a colocar aquí, por ejemplo, mundiales de fútbol, ¿cierto? Vamos a poner aquí mundiales de fútbol, ¿correcto? Ok. Entonces, en mundiales de fútbol yo tengo una serie de tablas. Vamos a ver si por aquí puedo ver unas tablas aquí al fondo. Mira, aquí yo tengo unas tablas. ¿La ven acá? Aquí, por ejemplo, tengo una tabla que me parece interesante. Vamos a ver si está por acá. Vamos a ver. Aquí tenemos esta tabla, por ejemplo, que podría servirme de los goleadores. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, los goleadores del mundial. Entonces yo, por ejemplo, voy a tomar esta fuente de información, la voy a copiar y me voy a abrir rápidamente. Bueno, voy a usar esta misma fuente, no me importa mucho. Le voy a decir que me quiero conectar a una fuente de datos web, porque yo aquí puedo combinar múltiples tablas que estén relacionadas o que no estén relacionadas. No me importa demasiado, la verdad. Le voy a decir que pegue y aquí me va a traer la información directamente de allá de la página web. ¿Ok? Fíjate que él y todas estas conexiones son dinámicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo mantengo la conexión con el origen de los datos y los datos cambian, las gráficas automáticamente se van a retroalimentar, aunque la opción de refrescar es optativa, ¿no? Fíjense que acá hay un botón que dice refresh. Muy bueno, muy bueno. Y eso sirve para tipos de cambio de dólar, para tasas de interés, para todo eso, ¿verdad? Claro. El gobierno, mira, aquí están todas las tablas que está detectando, entonces aquí yo creo que era goleadores, aquí está, mire, ¿ve? Entonces, de todas las tablas que está detectando en esta fuente de información, entonces yo me voy a traer esto, lo voy a cargar. Aquí hay que aprender a hacer muchas cosas, o sea, evidentemente lo ideal es que le entreguen a uno la información ya masticada, pero a medida que esto vaya avanzando, ya los profesionales del futuro que está ahí a la vuelta de la esquina van a ser personas que van a tener que aprender cosas, así sea sencillas, que por lo general han estado solamente, digamos, relegadas a los departamentos de TI. Pero en la próxima década, un profesional cualquiera va a tener que tener capacidades de un DBA, de un DBA, ¿no? De un especialista en base. Fíjate que yo tengo aquí dos tablas y yo las puedo trabajar. En este caso, dadas las características, no las puedo mezclar, pero yo sí podría eventualmente traer tablas de SQL, de Access, del mismo Excel, y yo, si no tienen relaciones, puedo crear relaciones que ustedes saben que se basan, pues, en algún campo común. Miren aquí, por ejemplo, yo podría, vamos a ver si puedo hacer aquí, por ejemplo, jugadores, me traigo aquí jugadores, ¿cierto? Mire cómo rápidamente tengo la lista de los jugadores. Vamos rápidamente aquí en valores a crear, pues a cambiar un poco la letra. Miren aquí, por ejemplo, ¿cierto? Ahí los tengo. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, goles, ¿no? Vamos a poner aquí goles rápidamente, ¿cierto? Vamos a decirle que me lo dé en formato numeral, ¿ok? Rápidamente. Vamos a decir, por ejemplo, Gary Lineker, ¿cierto? Gary Lineker. Vamos a ver si aquí me lo dan, no, porque aquí esto, ya va, este fue goles, partidos, vamos a ver acá. Si ponemos ya el mío, mira, aquí está, fíjese cómo él inmediatamente, ya, yo sin tener que hacer nada, él ya está detectando que puede cruzar los diferentes goles de información, ¿no? Bueno, aquí es que aquí también se da un error porque me trajo Claro, no, impresionante, impresionante, Camilo, de verdad. Aquí podríamos, por ejemplo, colocar selección, vamos a terminar con esto. Entonces yo podría decir, por ejemplo... Por acá, Fernando nos pregunta, dice,
Power BI se basa entonces en la nube. ¿Qué pasa con las actualizaciones de software? ¿Se hacen de manera automática? Son mensuales y hay que reinstalar Power BI todos los meses. Esa es la política de Microsoft en este momento. Por eso, si ustedes miran aquí en la parte inferior derecha de mi tabla, fíjense que dice tengo una actualización disponible. Si yo le doy clic acá, pues él va a descargar el instalador y me toca instalarlo. Simplemente lo cierro y él instala y ya me trae las nuevas funcionalidades. No les mostré nada de nube porque el tiempo no da, pero créanme que esto es inmenso, Claro. inagotable, ¿cierto? Y obviamente, pues, el enfoque debe ser gente que ya tenga, pues, experiencia en análisis de datos o que tenga buena experiencia. Por eso yo al principio hablaba, si usted ya tiene buena experiencia en Excel y sufre haciendo sus análisis en Excel, tiene que dar el salto a Power BI. Aquí para terminar, fíjense que aquí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, Brasil. Entonces me muestra cuáles son los jugadores. Aquí dice que los jugadores que han jugado pues en Brasil, ¿no? Pelé y Ronaldo, quienes han jugado por Inglaterra, Gary Lineker, que han sido también goleadores, ¿no? ¿Cierto? Por Perú, creo que por aquí estaba Perú, que está Teófilo Cubillas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, y estoy tomando la información de una tabla que está almacenada en la web. O sea, que si esa tabla por alguna razón es actualizada, si esa tabla por alguna razón pues es cambiada, pues automáticamente cuando yo le doy al botón de refresh, pues la información cambia. Entonces, realmente genera una conexión dinámica con el origen de los datos. Muy ¿Ok? muy bueno, Camilo. De verdad que sí. Sí. Entonces, realmente todos estos temas los definió muy claramente una persona que se llama William Thompson. Dice, si no lo que no se define, no se puede medir. Y lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, pues simple y llanamente se degrada, ¿no? Entonces, todo es medible. Inclusive hay muchas organizaciones donde manejan mucho los tipos de data, ¿sí? Realmente uno les enseña a convertir la data en algún valor que pueda ser medible, ¿no? Para que pueda hacer mejor análisis de datos, compartir información. De hecho, una empresa, es una de las cosas interesantes de Power BI, en una empresa no sirve que sean solo 2 o 3 las personas que saben Power BI. Esto, a la larga de la organización, como en Excel, se van a dar cuenta que realmente todo el mundo debe saberlo, ¿no? Basados en esta simple premisa, aprender a obtener los datos, aprender a profundizar en los datos y generar informes interactivos y obviamente recompilar y compartir. Es pasar un poco de esto, ¿cierto? Es pasar mucho de esto a esto o a esto, ¿no? Hacerlo siempre lo visual siempre superará a lo textual, ¿sí o no? Eso es inevitable. Claro. Partiendo de esto, se calcula que para el año 2020 habrá 50 veces más data de la que hoy en el año, bueno, aquí ponían como referencia el año 2012, pero realmente teniendo como referencia el año 2018, para el año 2020 de todas maneras habrá 50 veces más data. ¿Quiénes aprovechan este tipo de valores? Las aerolíneas, fíjense, una aerolínea, un avión moderno tiene normalmente, digamos, promedio unos 4.000 sensores, que en un viaje promedio, digamos, Washington-Londres, generan aproximadamente unos 20 terabytes de data y esa data pues necesita ser analizada, ¿no? ¿Cierto? Claro. Ahora calculen 20 terabytes, o sea, aquí estamos hablando 20 terabytes por cada motor, ¿cierto? Por cada 6 horas de vuelo, ¿sí? Por el número de vuelos por 365 días al año, se imaginan la cantidad, la locura de data que se produce hoy en día, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cuál es la estructura, ¿no? No solamente hacer una analítica normal, sino también hacer una analítica predictiva, basados en estas premisas. Si nosotros miramos esta tabla, esta gráfica, aquí tenemos lo que, digamos, en el lado, la mitad para el lado izquierdo sería lo que hacemos hoy en día. ¿Qué pasó y por qué pasó? En esa línea podemos colocar a Excel, a Dynamics CRM o productos similares. Cuando ya entramos a una herramienta como Power BI, ya podemos, si somos capaces de construir verdaderos modelos de análisis, ya podríamos pasar al análisis predictivo y al análisis prescriptivo. Obviamente, toma tiempo llegar a ese nivel, pero se puede hacer con Power BI. Muy bien. ¿Okay? Hay mil cosas más, obviamente. Sí, sí, claro. Es infinito, ¿no? Pero realmente el mundo de la tecnología está apuntando a eso y evidentemente lo que hoy en día puede parecer
extremadamente impresionante, de todas maneras se va a volver una necesidad y una obligación para mucha gente. Como decían al principio, ¿quieres salvar tu trabajo? Bueno, te toca aprender Excel y te toca aprender Power BI. Aquí podemos ver también cómo todos estos temas ayudan a mejorar el tráfico vehicular dentro de todo un modelo, ¿no? ¿Cierto? O sea, cómo todo el análisis en tiempo real, el análisis de los datos en las ciudades, el análisis de los datos para sistemas de transporte público, el análisis de los datos para colegios, para empresas de ciudades, el análisis de datos para crimen, el análisis de datos para la delincuencia, el análisis de datos para meteorología, seguridad, sismos, salud, tsunamis, genoma humano. Esto es imparable, ¿no? Y como las empresas de alguna forma pues hacen toda una reingeniería de sus departamentos de información muy enfocados a la data. Quisiera mostrar aquí otros elementos, ¿no? Que siempre me parece que son vitales, ¿no? Análisis de clientes, análisis de marketing, efectividad operativa, análisis de fraude y riesgo, análisis de internet móvil y redes sociales. O sea, yo estuve dando de estas charlas en Panamá y cuando dije análisis de fraude y riesgo, pues las empresas de seguro dijeron, yo necesito eso. Y por eso es que tengo que viajar a Panamá en estos días. Me voy el sábado, de hecho, ¿no? ¿Cierto? Evidentemente sí, se está generando un cambio muy fuerte y por eso yo hablaba al principio de la presentación, creo que esta diapositiva dice mucho sobre el tema, ¿no? ¿Correcto? La revolución tecnológica que estamos viviendo, la más acelerada de la historia, está generando transformaciones que afectan al futuro de la humanidad. Lo que antes parecían constantes fundamentales de la especie humana, sus capacidades físicas y mentales, longevidad, están ahora por definirse. Con eso cerramos esta presentación, este taller. No, agradecerte montones, Camilo. La verdad que es súper interesante. Y para mí es abrir los ojos a que esto es literalmente una profesión, ¿verdad? Una Sí, profesión, totalmente. una persona que es lo que nosotros enfocamos en ULA, en darles esas herramientas para que las personas trabajen. Una persona con esto puede perfectamente dedicarse a tener una profesión de análisis de datos sin ningún problema. Y creo que Sí, es una profesión que está ahorita en crecimiento totalmente, ¿verdad? sí, estoy Chicos y totalmente de chicas, acuerdo. pues contarles que Camilo va a estar impartiendo este curso con nosotros a partir igual de lo que sería el 20 de agosto que va a estar iniciando y tenemos este curso que es diseñado, en este caso, por Camilo también sobre Microsoft Power BI. Ya vemos todo lo que se puede hacer, es impresionante y el curso está enfocado en que ustedes pues aprenden a utilizar la herramienta con un gurú, como lo que sería Camilo, que nos va a no solamente enseñar, sino a guiar a cómo podemos implementarlos en nuestras vidas laborales. Entonces, aquí se los dejo, les dejo por acá lo que sería el temario de lo que sería Microsoft Power BI, enfocado, pues esto es inteligencia empresarial. Y creo que sin palabras, ¿verdad? Camilo, ha sido una presentación lindísima, impresionante y les dejo por acá lo que Gracias. sería el temario. El costo que tenemos ahorita de introducción de este curso es de $250 y queremos que puedan aprovechar ahora para este 20 de agosto, iniciar con Camilo, ¿verdad? Lo que sería el curso. $250 va a estar, que lo pueden hacer de forma financiada. Es un curso que se va a estar dando 2 días a la semana y solo dura un mes. Entonces, un mes vamos a estar teniendo lo que sería un curso intensivo de lo que sería Microsoft Power BI y Los fundamentos básicos de los esto. fundamentos básicos, ¿verdad? No, Recuerden no. que Recuerden, pues pueden matricular con solo $50 y estaremos dándoles a ustedes lo que sería ese regalo del Día de la Madre. Camilo, agradecerte montones por tiempo, agradecerle también a Pablo que nos acompañó esta noche y ha sido, la verdad que una noche súper interesante en lo que hemos aprendido. Vamos a tener otra charla con lo que sería Camilo más adelante. Revisen el calendario de charlas que tenemos nosotros ahí porque vamos a estar de igual forma este fin de semana con el poder de Linux y con lo que sería charlas de trabajo con telecomunicaciones, con todo lo que tiene que ver con Cisco. Muchísimas gracias y por acá está aquí la grabación.